Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este espléndido día de San Jordi, que como 23 de abril pues es mi santo. Aquí con mi compañero José Antonio Almoguera desde Madrid. ¿Qué tal? Pues muy bien, lo primero, felicidades. San Jordi Gracias. es tu día, ya nos invitarás a algo. Bueno, Y lo segundo, pues muy bien, como siempre, con toda nuestra gente, intentando ayudar en la medida que podamos. sí. Hoy hablaremos sobre todo de temas fiscales porque como estamos en plena campaña de renta, tú ya sabes que las preguntas se multiplican entre todos nuestros seguidores. Y bueno, pero ahora vamos a empezar primero con una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo porque lo que se hace es, muchos quieren ser autónomo y cobrar el paro a la vez. Y entonces el SEPE aclara los requisitos y el plazo clave para no perder la prestación. Em, el ser autónomo, pues es la forma que muchas veces se ve uno obligado, o por la edad o por las circunstancias, ¿no? Autogenerarse empleo, muchas veces al quedarse en paro, pues no tiene más remedio, ¿no? Entonces, lo que preguntan es la compatibilidad entre el paro y el trabajo autónomo, que además se ha consolidado como una de las principales herramientas del impulso al emprendimiento en España. Y el Servicio Público de Español Estatal, el SEPE, permite a quienes perciben la prestación contributiva por desempleo iniciar una actividad económica por cuenta propia sin renunciar de inmediato a sus ingresos. Este es un tema que hay que aclarar. Sí, Y además Jordi, yo creo que teníamos que unirlo en otro tema fundamental que existe, y es que si estás en paro y quieres hacer una actividad, darte de alta en autónomos, etcétera, puedes pedir todo el paro de una sola vez, en cuyo caso te lo van a anticipar, te van a ayudar a poner el negocio sin necesidad de nada, ¿eh? Lo único que te exigen es que durante 5 años, como mínimo, esté dado de alta en el impuesto de actividades económicas, pero te anticipan todo el dinero disponible del paro que te corresponda para iniciar la actividad. sí, lo que pasa es que este aspecto de los 5 años, desgraciadamente, estadísticamente, sobre todo estos pequeños negocios o comercios que se abren como solución precisamente para dejar el paro, tienen una vida muy efímera. Incluso las últimas estadísticas decían que el 80% de los nuevos negocios no duraban más de 3 años. Quiere Claro, decir, pero Jordi, yo ya sabes que doy clase también a emprendedores y eso está dentro de una filosofía lógica. ¿Por qué digo ujú, lógica? Significa, primera cuestión, falta de formación. La ujú. gente directamente dice, me voy a dar de autónomo, y parece como si fuera, no es. Y hay que hacerlo por devoción y no por obligación. Las cosas que se hacen por obligación son las que tienen menos recorrido. ¿Por qué? Porque se está metiendo gente, dice, era fontanero y ahora me voy a dedicar a fontanería, dándome al alta de autónomo, etcétera. Pero claro, no se dan cuenta de que tiene que haber alguien que les ayude en los papeles, les ayude a conseguir clientes, es decir, labor comercial, absolutamente de todo. Es decir, pues mira, en la newsletter de este mes que ya va a salir, la que hacemos en AIF, yo hablo del plan de negocio, es decir, Ujú. cómo se hace un plan de negocio y para qué sirve. Pues eso es lo que tenían que hacer. Muchos autónomos, el problema que tienen es, primero, que no están bien asesorados y segundo, que no saben absolutamente nada. Lo hemos dicho muchas veces, es decir, la formación financiera, y no lo decimos nosotros como ahí, que vamos toda la vida diciéndolo, 75 años, ¿eh? Ujú. Vamos a hacer ahora la inauguración de los 75 años. Si nos lo dice el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros, es decir,
todo el mundo habla de la formación y es imprescindible desde un punto de vista de particulares, pero especialmente de cualquier persona que inicie un negocio. Pues sí. Nos tienen a nosotros en círculo financiero, pero tienen un montón de entidades que les puede ayudar, pero hay que formarse. Es decir, no hay que, es como si coges un tío que se va a ir a una carrera y va sin coche o no tiene gasolina. Es decir, todo eso hay que hacerlo de una forma Bueno, especial eh, y eso es lo que determina lo que tú estás diciendo, que los negocios duren nada y menos. claro. Esto sobre todo es muy importante si tú decides montar un negocio, asesorarte por un experto, tal como tú dices, para hacer un plan de negocio en el cual se contemplen pues todas eh, las, las circunstancias que se van a dar para hacer este negocio. El otro día estuve viendo yo un programa que hablaba de ello, que hablaba, bueno, el especialista que lo conoce todo el mundo, que van a visitar restaurantes que no funcionan, etcétera, etcétera. Y era curioso porque tenía muy buen producto, o sea, muy buen producto, o sea, cuando fueron a mirar, el producto era exquisito. Pero ¿dónde estaba el problema? Pues que estaban perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no repercutían los costes adecuadamente a las ventas, ¿no? Entonces, ponían material de primera categoría, la comida era fantástica, pero los precios que se cobraban no estaban de acuerdo. Y, por ejemplo, cualquier complemento a la comida, podría, unas patatas fritas o lo que sea, no las repercutían en el precio. Y eso tiene un costo, porque si el aceite, que si tal y cual, siempre hay que analizar muy bien los costes y todo esto, porque además la gente tiende a simplificar los negocios, como montar un bar, por poner un ejemplo. Un recurso muy sencillo, pero eso es más. Hay que cuidarlo de una forma muy fuerte, porque si no, te vas a pegar un encontronazo muy grande, porque tienes que tener en cuenta que no es lo mismo comprar y cocinar para casa que cocinar para X personas, ¿eh? Entonces, la economía no es lo mismo, ¿eh? Y entonces Efectivamente, sí. todo esto se tiene que poner y ver cómo los desvíos te van a perjudicar. Y ya no hablemos a la hora de comprar. A la hora de comprar, cada sector tiene sus particularidades y te cuesta mucho tiempo el descubrir dónde están los mejores proveedores. Claro, Y en- pero Jordi, lo que acabas de decir, yo me acuerdo Mm, que un amigo me trajo a una persona que conocía y lo primero que la pregunté, oye, ¿qué te pasa y tal? Estaba perdiendo dinero. Dice, es que me está ocurriendo una cosa rara, que cuanto más vendo, más pierdo. Digo, ya está, es decir, en los costes. Es decir, ujú, tú no has considerado para poner el precio los costes que tienes. Y efectivamente, ella compraba fuera, compraba por 2, vendía por 8 y decía, joder, 2 y 8, pero claro, no había considerado que el 30% se lo llevaba un intermediario, que era el vendedor. No había ujú. considerado los gastos del local, no, es decir, no había considerado absolutamente todo. Y eso es imprescindible, porque si no, ocurrirá lo que estamos haciendo, es decir, lo que estamos diciendo. Cuando ya está, me dijo solamente con esas palabras ya sabía yo lo que pasaba. Tenía que ver a ver cuál era, qué era lo que no había metido para tener, además de los costes, un beneficio pues, del 20, del 30%, que es el beneficio empresarial. Para que veas que al final el problema que tienen los autónomos, los que no están preparados, los empresarios, es que a leches, iba a decir una palabrota, a leches es como van aprendiendo, cuando es muy sencillo. Prepararse antes, ponerse en manos de un profesional que te ayude, que son 4 normas básicas, que es que no son más. Y en ese momento, pues hubieras tenido, esta mujer llevaba un año vendiendo que cuando al principio, bueno, pues como era poco lo que tenía, pero en un momento determinado se le subió mucho la venta y es cuando se dio cuenta que estaba perdiendo mucho. Bueno, pues que lo Claro. tengamos en cuenta, que esa es la realidad más absoluta para el que no está preparado. Pero la solución es muy fácil y no tendrías que llegar a ese extremo. Sí, y además, lo que hemos dicho, los
4 consejos básicos que se deben de dar a cualquier persona que inicie un negocio son vitales para la subsistencia, porque lo que hemos dicho, se va aprendiendo con el tiempo, pues muchas cosas que al principio no lo sabes, pero simplemente el que te visiten, que te coloquen determinados productos, porque claro, normalmente los vendedores van a saco, a intentar, incluso pues con cosas que saben que no tienen salida, pero para ellos, en el momento que han colocado el gol, pues eso de cara al negocio puede ser muy nefasto. Entonces, hay que prever todas las partidas y sobre todo buscar que tengas un margen de error, porque muchas veces se emplea todo, absolutamente todo tu dinero en el negocio sin margen de error. O sea, nada más con que haya un desvío mínimo, ya vas a tener problemas de tesorería, con lo cual te vas a agravar un problema porque te va a ser difícil de salir de ese pozo, ¿no? Por Claro, mucho que pero luego puedas hacer. Jordi, es que el margen de error existe. Quiero decir, Ujú, yo alguna vez que he hablado del cash flow, que es el ujú, dinero contante y sonante, es que tienes que tener un remanente, no puedes dedicar toda la inversión es decir, todo el dinero que tienes a la inversión. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el margen de error, que mañana no te paga un proveedor, o como le está ujú. pasando a algún cliente mío, que si tiene que pagar en julio o agosto, es que ellos no pagan. La empresa, la gran empresa, es decir, una empresa fuerte, le dice, es que en julio y agosto no pagamos, hasta después, hasta septiembre. Pero bueno, si me tienes que pagar en julio o me tienes que pagar en agosto, ¿cómo no me vas a Ujú. pagar? Tú imagínate a una persona a un nivel que siempre están al día en cuanto a liquidez, pues si no cobras además cantidades importantes, pues son de logística, pues al final te encuentras que no puedes pagar a tus empleados. Entonces, Claro. tienes siempre que tener un remanente cuando haces un negocio. Y eso es algo que tiene que estar en el estudio. Es decir, que cuando alguien quiere montar algo, hace el plan de negocio, ahí tiene que tener un 20% como mínimo en función de las necesidades. Te tiene que cubrir todos los gastos como mínimo de 2 meses. ¿Eh? Y suele ser personal, etcétera. De hecho, yo te digo más, yo alguna vez que me viene alguien, no, es que voy a montar un negocio, ¿qué tal? ¿Dónde está el plan de negocio? No, pero es que lo tengo en la cabeza. No, no, escrito. Tienes que tenerlo escrito, tienes que tenerlo desarrollado, porque después en función de eso vemos si te falta algo, si te has equivocado, si no has, que muchas veces no lo hace, si no has estudiado a la competencia, y si yo tengo la última maravilla del mundo y no he estudiado la competencia, a lo mejor la competencia, como vende mucho más, está vendiendo a mitad de precio que yo lo quiero vender, entonces no tendré mercado. Todo eso hay que estudiarlo, hay que prepararlo y hay que salir a ganar. Y para Ujú. salir a ganar tiene que ser con la formación que estamos hablando. Sí, porque lo que hemos dicho, desde fuera no se conocen los negocios, se conocen desde dentro y todo. Y muchas veces uno tiene que ser muy consciente de cuál es su estructura, porque no es lo mismo mis gastos fijos que los que pueda tener una gran superficie o lo que sea. Y claro, y la capacidad de compra y de descuentos tampoco no es lo mismo. Y esto también influye mucho en la política de precios. Yo no puedo igualar los precios de según quién sin ser un suicidio. O sea, todo este tipo de cosas se tienen que analizar, pues, pues eso, muy constantemente. Incluso hay que ir repasando la evolución del negocio y no esperar a que tengas problemas, que es Claro. lo que hace normalmente la Y, gente, ¿eh? y además con lógica, ¿eh? Con lógica. Ya sabes que más sabe el diablo por viejo, y me meto yo como diablo, que por diablo. Y yo me acuerdo, como llevo toda mi vida dando clase, me acuerdo de unos alumnos que les dimos clase y otro profesor y yo nos invitaron a la inauguración del despacho. Nosotros conocíamos perfectamente a los alumnos, es decir, eran majos, Ujú. pero los conocíamos perfectamente. Y llegamos a la inauguración de los alumnos y en una de las mejores calles de Madrid tenían el despacho, un despacho impresionante, con un coste impresionante de alquiler. No duraron más de 4 meses. ¿Por qué? Porque es imposible. Es decir, tienes que dimensionar lo que vas a hacer. Tienes que empezar en un sitio tranquilo, con unos costes mínimos,
es decir, como si fueran de subsistencia, y a partir de ahí vas evolucionando. Cuando tengas no sé cuántos clientes, evolucionas a un sitio mejor. Es decir, vas haciendo lo que tienes que hacer, no te tienes que perder, tienes que hacer las cosas con cabeza. Es decir, por ejemplo, mis constructores, que he tenido alguno, que lo primero que hacían, venían de albañiles, pero lo primero que hacían es comprarse el Mercedes. Señores, así les ha ido. Porque lo primero que tienes que hacer es levantar el negocio, hacer las inversiones en el negocio, pedir lo menos créditos posibles dentro de la lógica y siempre pensando en el efecto apalancamiento para que si me cobran 6, yo por lo menos gane 10 o 15. ¿eh? Entonces, todo eso, por desgracia, es la realidad más absoluta, porque era Ujú. gente que no sabía lo que tenía que hacer, ellos sabían lo que querían, el Mercedes, el despacho en la zona más hip de Madrid, en Serrano, que tú lo conoces, y Ujú. al final es que es imposible, porque los costes te comen antes de empezar. Bien, continuando lo que estábamos hablando, cuando una persona desempleada se da de alta como autónoma, puede optar por compatibilizar la prestación o suspenderla. O sea, estamos hablando de las personas que estaban cobrando el paro, ¿eh? O también lo que tú has comentado, el pedir el paro adelantado para que te sirva para montar el negocio. Pero bueno, vamos a decir que no lo has pedido, que lo que vas a hacer es suspenderlo y entonces la compatibilidad permite seguir cobrando el paro mientras se desarrolla la actividad durante un máximo de 270 días, o sea, 9 meses, o por el tiempo pendiente si es inferior. Durante ese periodo se sigue percibiendo el 100% de la prestación con la retención del IRPF que corresponde, ¿eh? Y sin cotización a la seguridad social. Eso sí, el plazo para solicitar esta opción es clave. Debe hacerse dentro de los 15 días hábiles desde el inicio de la actividad, la que vayas a emprender. Además, solo está disponible para quienes reciben prestación contributiva, no subsidios, no esas ayudas que hay para gente que ha agotado el paro, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Y qué ocurre si no se compatibiliza? Pues si el trabajador no se acoge a esta compatibilidad, la prestación queda suspendida automáticamente al iniciar la actividad como autónomo. En este caso, el factor determinante pasa a ser la duración del negocio. Si la actividad dura menos de 24 meses, se podrá reanudar el paro, incluso aunque no haya habido alta formal en el régimen de autónomos. Y si se prolonga entre 24 y 60 meses, será imprescindible haber estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, llamado RETA, o equivalente para recuperar la prestación. Y el plazo para solicitar la reanudación también es de 15 días hábiles desde el cese de la actividad y, y del derecho entonces se reactiva desde el día siguiente. Claro, además Y se genera, Jordi, cuando has estado ujú, dado de alta 24 meses, se genera un próximo paro en caso de que se necesite por las cotizaciones que hayas claro, realizado. claro. Y la prestación se extingue definitivamente si la actividad por cuenta propia supera los 60 meses. O sea, esto no es un cheque en blanco para todo eso. Se supone que si has superado ya los 60 meses, se supone que has consolidado la nueva actividad, ¿eh? Y asimismo también se pierde si el negocio dura entre 24 y 60 meses, pero el trabajador no ha estado correctamente dado de alta en la seguridad social, ¿eh? Sí, En pero estos supuestos, además el paro recuerda que como máximo ujú, son 24 meses, con lo cual, claro, sí. lógicamente al mes 24, si se Ujú. ha ido cobrando de la forma que estamos diciendo, pues tiene que haber desaparecido. O cuando acaben los 24 meses que te corresponde de paro. Claro. Y luego, tras cesar en la actividad, el trabajador puede tener derecho a la prestación por cese de actividad. En ese caso, deberá elegir entre esta prestación o reanudar la anterior por desempleo. No es posible percibir ambas, lógicamente. Y si optas por la prestación que quedó suspendida, las cotizaciones que dieron lugar a la prestación que no han elegido no se tendrán en cuenta para acceder a una prestación posterior, ¿eh? O Ujú. sea que, como podéis ver, esta normativa lo que hace es incitar a la gente que está en el paro
a que se arriesgue a montar algo, a hacer alguna actividad de forma autónoma para sobre todo evitar que todo el mundo se apalanque en el paro, ¿no? Y luego un miedo que tiene siempre cualquier persona que está percibiendo una prestación de este tipo, es decir, bueno, ahora resulta que monto el negocio y ya no cobro ni paro y tal, me he equivocado, porque entra dentro de las posibilidades el equivocarse, y entonces me quedo sin paro y sin nada. No, ahí está opción que incluso te permite seguir percibiendo el paro. Esto ya a elegir y sobre todo eh, fruto de un análisis exhaustivo también con alguien que te pueda orientar en todo esto para qué es lo más conveniente para ti, no lanzarte a la piscina, que muchas veces en la piscina no hay agua y entonces nos pegamos un buen coscorrón. ¿Eh? Además, a efectos fiscales, solamente recordaros que esto se compatibiliza el paro con el trabajo. El paro es rendimientos de trabajo, hay que tributar por ello. Y si se recibe de una sola vez, como habíamos dicho al principio, está exento de tributar. La única diferencia es que te obligan a estar durante 5 años, pero estarías exento de tributar de la cantidad recibida, no tienes que meterlo en la declaración de la renta. Claro. Y ya digo, esto es una norma que lo que permite es que no te apalanques en el paro, sino que de alguna forma intentes eh, probar la suerte del negocio. ¿Eh? Y digo la Sí, suerte del negocio. sí, pero ahí es donde tenemos que luchar para que no sea probar, sino hacer algo especial, bueno, y que además la gente que haga lo que le guste hacer y lo que sepa hacer, porque esa es Ujú, otra. Es decir, a mí me gustaría ser millonario o no, ujú. pero si no puedo, no puedo. Entonces, cada uno tiene que saber cuáles son sus características, qué es lo que sabe hacer y hacer eso que sabe hacer y seguirse formando. Es decir, que nosotros sabemos que la formación continuada es el principio del éxito en cualquier profesión. De hecho, en las nuestras nos lo exige. Sí, así es. No, no, lógicamente para ejercer una profesión retribuida necesitas tener conocimientos y tienes que formarte. Y ahora vamos con las noticias de fiscalidad de la mano de José Antonio Almovera, tu asesor de cabecera. Bien, y ahora vamos a comentar eh, qué gastos me puedo desgravar en la declaración de renta si trabajo desde casa. ¿Eh? Los autónomos pueden desgravar gastos vinculados al teletrabajo y, en cambio, los trabajadores asalariados pueden deducirse dichos gastos. ¿Eh? La campaña de la renta ya ha comenzado y con ella surge una duda habitual para los que teletrabajan. ¿Qué gastos puedo desgravar si trabajo desde casa? La respuesta depende principalmente de si se es autónomo o asalariado y el tipo de gasto. La normativa de la agencia tributaria establece porcentajes concretos y condiciones que conviene conocer para evitar errores y aprovechar las deducciones permitidas. Alguna vez hemos comentado algo dentro de, de otros programas, pero vamos a refrescar un poco lo que pueden desgravar. ¿Eh? En suministros dice que hay una regla del 30% de la proporción de la vivienda afectada a la actividad laboral, siendo con el ejemplo anterior, si el porcentaje de la vivienda destina al trabajo es el 15%, se aplica al 30% sobre dicho porcentaje, que esto daría un 4,5, ¿eh? Por ejemplo. Después, lógicamente, también depende de la superficie declarada. Pues, si, por ejemplo, lo que hace lo que hace el autónomo es trabajar desde casa, pues tiene que calcular las desgravaciones en base a la superficie que esté ocupando dentro de la casa. ¿No es así, José Antonio? Sí, sí, bueno, eso, empezando por el principio, cuando uno se da de alta en autónomo o posteriormente y hace la actividad en su casa, en el modelo 036 o 037 se da de alta poniendo qué parte de la casa
afecta a la actividad. Imaginemos que ponemos el 50% afecta a una actividad. Pues hay dos tipos de gastos. Unos son consumos, que son los suministros que tú hablas, luz, agua, teléfono. Esos, lo que se hace es, si tengo afecto el 50% de la actividad, la norma dice el 30% del 50%, es decir, un 15% de lo que me puedo deducir, de lo que pague de luz, agua, teléfono. Sin embargo, pues la comunidad y otros gastos vinculados con la vivienda, que no sean consumos directamente, esos, el seguro, etcétera, me puedo deducir el 50%. Es decir, una cosa son los consumos, que sí es la regla del 30 sobre la vivienda afecta, y otra cosa es el resto de los gastos que te puedes deducir en función de la afección que tiene la vivienda. Todo eso es gasto deducible, da lo mismo, hay alguna jurisprudencia que dice, bueno, aunque esté su nombre o el de su mujer, puedes vivir en el caso de en la vivienda de tu mujer, da lo mismo. Te puede deducir siempre y cuando puedas demostrar, y se demuestra con el alta que te has dado en el 036, que ejerces ahí la actividad. ¿Cuál es el problema adicional para la que la gente os suene? Hombre, que estamos diciendo a Hacienda que la mitad de la vivienda en que yo vivo, por ejemplo, en el ejemplo que yo he hecho, no es vivienda habitual. ¿Qué significa? Que si yo esa vivienda la vendo, tengo un problema. ¿Por qué? Porque si tengo más de 65 años, la vivienda habitual la vendo, estoy exento de tributar. Sin embargo, en el caso que nos afecta, es decir, en la que la mitad de la vivienda la tienes afecta a una actividad, en ese caso, si la vendo, solamente estará exento el 65%, el 50%. No me podré acoger al beneficio de reinversión en vivienda habitual nada más que por la mitad. Y para desafectar la actividad, os recuerdo, desde que os deis de baja en la afección, puedo seguir desarrollando la actividad donde sea o poniendo cero, desde que deis de baja tienen que pasar 3 años para que esa vivienda esté desafecta la actividad, en cuyo caso, pasados 3 años ya no tengo ningún problema. Tengo todos los beneficios del mundo, pero hay que tenerlo en consideración porque hay veces que estamos llegando a la jubilación, sabemos que nos queremos ir al pueblo, sabemos que queremos vender esta vivienda, irnos a la playa, etcétera. En ese caso, ya 3 años antes de jubilarte, vete desafectando la actividad, que si os fijáis, los gastos son mínimos, mínimos. Es decir, el beneficio es pequeño comparado con el gran beneficio que tenemos si queremos vender la vivienda con más de 65 años y estar exento de tributar. Por lo tanto, ya desafecto el 100% y me quito de complicaciones. Y en esa regla de los 3 años, ¿tiene algo que ver el decir, no, porque es venta en este caso, pero si fuera para la condición de vivienda habitual, que lo que hay es que si tú cambias de vivienda habitual por motivos de salud o cosas así, no tienes que esperar los 3 años para que te consideren la nueva vivienda habitual, ¿no? Sí, bueno, no tienes que considerar, pero en ese caso, si estamos hablando de reinversión en vivienda habitual, que tienes que vivir al menos durante 3 años, por motivos de salud, de enfermedad, de que te casas, que te separas y por algún motivo más, en ese caso no tienes que estar los 3 años, que es fundamental. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es la afección, que te dice de que tu vivienda habitual no tienes que estar 3 años, pero si yo le digo que solamente el 50% es mi vivienda habitual, pues es el 50%. Para la desafección total, cuando hablamos de actividades económicas, que es de lo que estamos hablando, te piden que una vez afecto, que hayan pasado 3 años para la desafección. Es lo único que te piden. Es decir, tú puedes cambiarte de una a otra, pero teniendo en cuenta que el beneficio de vivienda habitual solamente se aplicará al 50%. Beneficios de vivienda habitual son muchos. Mayores de 65 años no tributan. Puedes acogerte al beneficio de reinversión en vivienda habitual. La vivienda habitual no tributa en renta. En patrimonio está exenta 300.000 euros por cada uno de los propietarios si lo haces. En impuestos de sucesiones y donaciones estás exenta si lo consideras y lo mantienes la vivienda habitual durante 5 años. Es decir, el concepto de vivienda habitual, perderlo, estamos perdiendo muchos beneficios presentes y futuros. Por lo
tanto, Ujú. hay que jugar bien nuestras cartas para no tener que pagar Hacienda si no corresponde. Claro. Bien, aquí vamos con otro tema y, y vamos a explicarlo, que también es fruto de una consulta. ¿Hay que declarar las subvenciones para instalar ascensores en la renta y quién debe hacerlo? ¿Eh? Esto es la pregunta que se hace. ¿Eh? Sí, pues mira, con esa pregunta, Jordi, que con independencia de ahora tú también aclares, la gente no sabe que como norma general las subvenciones hay que declararlas todas. Digo Ujú, como norma general, solamente las vinculadas con temas de ahorro energético están exentas. Las placas solares, no sé qué, es decir, pero el resto sí hay que tributar por ellas. Y además, nos hacen tributar dentro de la base imponible general, es decir, la que tributas hasta el 50%. Y es ujú, una ganancia patrimonial base imponible general. El palo es grandísimo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa subvención se suma a los rendimientos de trabajo y eso a lo mejor te sube el tramo, te sube el tipo ujú. impositivo. Pero no solamente a la subvención, sino al resto. Es decir, que cualquier subvención que tenemos, la de Los poner coches, la de los los coches. coches, es decir, todas esas, al Ujú, final, que nos queda una cara así un poquito rara, que tenemos que saber que la mitad como mínimo se la vamos a devolver a Hacienda. ¿Por qué? A través de los impuestos, porque son claro. ganancias. Y no se os ocurra no meterlas. Mirar quién os lo ha dado. Ayuntamiento, comunidad, Hacienda, es decir, depende de quién nos lo haya dado y aunque no es un organismo oficial que va a pasar notificación a Hacienda. Y Hacienda sabe perfectamente y aunque no figure en los datos fiscales, lo sabe, ¿eh? En modo práctico. Me vino un cliente, le hice la declaración un año, a los 2 años me viene y me dice, oye, Hacienda me ha pillado porque dice que tengo que meter de ingreso esta cantidad. Digo, pero si no me habías dicho nada, que tenías esta subvención para el vehículo. Acordaros los planes estos que sacaban de vehículos. Dice, ya, pero como no me dijeron nada y en los datos fiscales no figuraba, bueno, pues aunque no figuren los datos fiscales, ya veis en la práctica que Hacienda te espera un año o dos, porque además de ponerte sanción, te cobra intereses. Pues que sepáis que hay que tributar y llevarle a vuestro asesor o hacerlo vosotros mismos, llevarle la notificación correspondiente. Porque es posible que Hacienda en el momento de hacer la declaración no lo tenga. Y aunque te lo hagan en Hacienda la declaración, tú eres el que tiene que decir lo que tiene que poner Hacienda, además de los datos fiscales. Y esto puede ir fuera de los datos fiscales. Sí, y ya digo, sobre todo la mayoría de gente muchas veces no lo tiene en cuenta, porque piensa que el hecho de que le den una subvención es porque es una ayuda que le va a quedar que no tiene que tributar. Y ahí viene una confusión muy grande, sobre todo si encima coincide, como tú has comentado, que no consta en los papeles de que te envía la renta. Y esto significa que en esa fecha que te han mandado a ti tus datos fiscales no lo tenían contemplado, pero eso no quiere decir que no lo vayan a tener contemplado. Y de ahí viene el riesgo fiscal importante que tiene. Claro. ¿Eh? Tienen Que, que recordar que tienen 4 años para revisarnos. Es ujú, decir, en 4 años, imaginaros lo que pueden hacer. Son momentos dulces que tienen, que no hacen nada. Dice, pues ahora vamos a enviar, como nos van a enviar carta a todos los que tengamos pisos alquilados a través de diversas plataformas y criptomonedas, a 1,5 millones, avisándonos de que sabemos que tenéis criptomonedas o que tenéis pisos alquilados y tenemos la información. Pues chicos, es que no tiene ningún sentido. ¿Eh? Y además, cuando hablamos de pisos, menos todavía, en no ujú. declarar los alquileres. ¿Por qué? Pues si son un alquiler permanente, el 40%, el 50% está exento de tributar. Sin embargo, la gente no lo mete y te pilla Hacienda, que te va a pillar sí o sí, y ya no te aplica el 50%. Lo que te aplica es una sanción, además de los intereses, y no tienes derecho ya al 50% de reducción. El beneficio es tan pequeño de no tributar, tan pequeño comparado con el perjuicio, que hombre,
que hay que hacer un balance y hacer las cosas bien. Bueno. Bien, vamos con una noticia bueno, que es interesante y que se conoce, y que se conozca, que es que los autónomos que contratan un plan de pensiones, ¿eh? Los trabajadores por cuenta propia, con un plan de pensiones de empleo simplificado, se acercaron el año pasado hasta la cota hasta ahora inédita de 80.000 frente a los 24.505 que cerraron en el ejercicio del 2023. Su rápido ascenso constituye una rara avis en un país en el que este tipo de productos apenas cuenta con arraigo, pero parece ser que la gente ya se empieza a concienciar de, de procurarse el retiro y no confiar todo a, a la pensión que vayas a percibir en base a tu cotización. Claro, la filosofía es una, y es que las pensiones de los que trabajan en el régimen general tienen un promedio de 1.500 euros y los que trabajamos Ujú. como autónomos tienen 1.030 euros. Con 1.030 euros no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente ha estado cotizando al mínimo posible. Pues decía, bueno, ya como no voy a hacer viejo nunca, siempre llega, siempre llega. Y entonces, con esa pensión es terrible. Por otro lado, también hay otro tema muy importante y es que cualquier persona de a pie, como máximo, puede hacer aportaciones 1.500 euros y nosotros, los autónomos, podemos hacer 5.750 euros, que son los planes de pensiones de autónomos. Juntando una cosa con otra, pues primero, tienes un ahorro muy importante ahora y posteriormente, cuando lo retires, tienes que tributar, pero tu tipo será mucho menor. Por eso es por lo que está incrementándose este tipo de aportaciones, teniendo otra derivada importante, y es que los planes de pensiones de empresas y los de autónomos, la comisión que te cobran de mantenimiento, etcétera, es la mitad de los individuales, de los que todo el mundo de a pie tiene. Por lo tanto, si juntas unas cosas con otras, efectivamente, está subiendo mucho y sobre todo porque intentamos, los que estamos por el mundo dando conferencias, explicar a la gente la necesidad de tener un ahorro adicional para la jubilación, porque con la jubilación solo no vamos a cubrir ningún tipo de posibilidades. Pues sí, la verdad es que esto es una parte que tienen los autónomos de ventaja, que es la contribución de los planes de pensiones y que les desgraven, o sea, que les desgraven, o sea, que los límites los has comentado aquí varias veces, que son importantes y que entonces esto significa que cada vez más el autónomo va tomando conciencia que para disfrutar de una jubilación que le permita vivir más holgadamente, pues tiene que complementar la pensión que tenga estipulada. Y de esta forma, su contribución, aparte que le sirve para pagar menos en renta en los ejercicios que esté trabajando, pues luego pues, puede tener una jubilación mucho más amplia, ¿no? Efectivamente, pero jubilación complementaria, recordemos, Ujú, por un lado ujú, la pensión como tal y por otro ujú, lado la complementaria, que son todos aquellos ahorros que hemos tenido. ujú, La que es la pensión, sabéis que está dentro del concepto de reparto, que ujú, sabe Dios si nos va a quedar, porque los pensionistas de ahora les pagan los que están trabajando. Como ujú, vaya a este nivel, que cada vez hay más pensionistas y pocos trabajadores, pues no ujú, sé yo si se podrá llegar a cobrar todo. Pero por otro ujú, lado, los ahorros que hagamos, en los que se incluyen los planes de pensiones, es modo capitalista de rentabilidad, con lo cual bueno, es nuestro dinero, está a nuestro nombre y nosotros podemos hacer lo que queramos con él, sacarlo de una vez, sacarlo de forma temporal, vitalicia, como nos dé la gana. ujú. Esa es la Claro, diferencia sustancial que nos va cuadrando con lo que nosotros necesitemos una vez jubilados. claro. Bien, actualmente la mayoría de los autónomos ya cuentan con estos planes especiales. Suele ser gente
cercana a los 50 años, con rendimientos superiores a los 1.500 euros al mes y cierta estabilidad económica y capacidad de ahorro, y que ya contaba con un plan de pensiones anteriormente. Y los planes de pensiones de empleo simplificados nacieron a mediados del año 2022 y fueron impulsados por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el objeto de complementar la pensión de los trabajadores por cuenta propia y que la desigualdad con los asalariados se redujera. Según el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores, Eduard Abad, los autónomos recibieron con escepticismo esta medida, que el principal problema fue que hacer entenderles que las diferencias entre los planes y los particulares, y sobre todo por parte de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, también celebraron la decisión del actual gobernador del Banco de España, ya que han permitido empezar a acercar estos instrumentos colectivos que históricamente habían quedado fuera. ¿Sí? Y 3 años más tarde, y después de que hayan más que triplicado los autónomos, las organizaciones están viendo cómo el crecimiento sigue siendo lento, pero que lógicamente es muy importante que los autónomos aprovechen su época laboral para que puedan construirse una jubilación, porque tal como evolucionan las pensiones y tal como evoluciona todo esto, lo que puede ocurrir es que se sigan percibiendo pensiones, pero no se pueda conseguir revalorizarlas adecuadamente para lo que son las necesidades vitales. Claro, Estamos bien. pero no se consigue nunca, quiero decir. Sí te lo revalorizan en función del IPC, pero Ujú. ¿cuál es el problema? Que lo hemos comentado también alguna vez. El problema está que cuando vas a Hacienda tienes que tributar mucho más. Por lo tanto, esa revalorización que te han hecho, que tú dices qué buenos son, que me dan más, Mm. al final dices, cuando haces la declaración, tu asesor te dice qué malos son, que vas a tener que pagar mucho más. Claro, ese es el problema. Y nosotros vivimos de lo que tenemos en el bolsillo y podemos gastar. Pero si ahora Hacienda se lleva una parte, por mucho que me hayan subido la pensión, al final podremos gastar mucho menos, porque además los alimentos han subido y todo lo Sí, que es sí. el entramado económico. Sí, está claro que por mucho que te suban las pensiones con el índice de precios al consumo, también es un barómetro que pone en el saco muchos tipos de subidas, pero hay veces que la subida que te puede afectar a ti es superior a ese índice, ¿no? O sea, sobre todo en el asunto de la alimentación, normalmente suele subir bastante más que lo que es la media, porque dice, bueno, es que ha bajado la gasolina, pero bueno, la gente no come gasolina, ¿no? O sea, por decir algo, sí que es verdad que la gasolina, la influencia que tiene es que influye en los medios de transporte, y como todo va ligado al transporte, porque el suministro de alimentos, el suministro de servicios, el suministro de muchas cosas, todo depende del transporte. Imaginemos que ahora estamos así por la guerra en Hormuz sobre algo que realmente nos va afectando como a todos los países del mundo. Y a lo mejor, en nuestro caso concreto, según dicen, no estamos tan faltos de petróleo ni de gas, por donde tenemos las fuentes que suministran. Pero sí que es verdad que afectan porque estamos haciendo pedidos a China, pedidos a Japón, pedidos a cualquier parte del mundo de los bienes y cosas que compramos, y entonces nos afecta el que suba tan fuertemente los precios. Sí, sí, además me estaba extrañando que has dicho, ahora que ha bajado la gasolina, no sé cuándo. Es decir, la gasolina está subiendo otra vez. Es decir, en el Ya, desbloqueo solamente baja el día que mm, dicen que van a desbloquear, pero es que claro. no llega a nuestros bolsillos. ¿Por qué? Ujú, Porque sabéis que las subidas son automáticas, pero las mm, bajadas como que tardan mucho más en prepararse. Pero como ujú, un día dice que baja, otro día que sube, etcétera, ya está superando el barril los 100 euros, pues bueno, pues estamos ahí. Y todo eso, como tú dices, influye en el coste final de absolutamente
todo lo que tenemos en España. Todo. Ujú. Mi mujer, Sí. que se tiene que ir a ver a mi hija a Bangkok, pues Ujú. al final estoy viendo que la van a comprar el doble de lo que realmente costaba antes el billete. Sí. Pues sabes que hay muchas Sí. compañías que están anulando un Ujú. montón de aviones, porque el coste Ujú. del queroseno es bestial, les ha subido más del doble. Y por lo tanto, como habíamos dicho al principio, las compañías, los costes tienen que meterlos en los ingresos, con lo cual Ujú. el billete tiene que subir el doble. Pues mira que ayer leí una noticia que me llamó mucho la atención, que resulta que en Egipto han descubierto un, o sea, que tienen muchísimo petróleo, pero muchísimo, o sea, una barbaridad de petróleo, o sea que Ya. todo puede incidir. Lo que sí que aprovecharemos, que esto lo hemos venido comentando también en otras ocasiones, que ojo a la hora de invertir. O sea, la gente ahora, muchos están desinvirtiendo por el miedo que ven de bajar acciones, bajar bolsa, bajar elementos, pero esto es un sub y baja. Y lo que está claro que cuando estamos ahorrando no tenemos que ponernos nerviosos. Y sobre todo cuando estamos haciendo un plan de ahorro. El plan de ahorro es aquel que uno se traza destinando una serie de, de compras mensuales, que se destina un dinero mensual para invertir en productos de inversión. Hay que decir que esa sistemática de ahorro, si baja, pues tú vas a comprar más barato. O sea, y si baja, tienes margen para la subida. Y además, también está demostrado que con el tiempo casi todo sube. O sea, con el tiempo. O sea, estamos hablando que el horizonte de ahorro es muy importante para saber lo que tienes que hacer. Si tú lo que vas a hacer es a corto plazo, lógicamente entra dentro del tema de la especulación, cosa que no es recomendable nada más que para todos aquellos que son realmente expertos en este tipo de mercados, porque es donde más riesgos hay y donde yo, por ejemplo, particularmente he conocido más gente que se ha arruinado precisamente en todos los que operan al día, porque hay muchos movimientos engañosos por segundos que a veces en un momento acabas de perder casi todo lo que has destinado al ahorro. Entonces no se puede entrar en ese juego. Hay que planificar el ahorro primero con importes que no te comprometan tu día a día, lo que te pueda sobrar, y aunque sea eso una paradoja, hay que destinar siempre un fondo para el ahorro, aunque sea pequeño, porque dice, no, es que yo solamente puedo ahorrar 50 euros al mes. Es muy importante. 50 euros al mes pues son 600 euros al año. O sea, aquí quiero decir que todo esto y con el interés compuesto, pues vas generando más importe y un ahorro modesto te conlleva a finalizar pues con lo que quieres. Lo mismo que el que pone en la hucha un euro diario o 2 euros diarios. Pues fíjate, al cabo del año pues son 700 y pico euros en el caso de los 2 euros, con lo cual no es ninguna tontería. Y 1 euro o 2 euros diarios, yo creo que casi todo el mundo lo puede llegar a ahorrar, aunque en estos tiempos se está complicando todo, pero creo que esto es cuestión de proponérselo y sobre todo de tener eh, pues la fuerza de voluntad para retenerte de muchas cosas y conseguir ahorrar. Porque si no ahorras, estás perdido porque ya estás en manos ajenas. Y no todo el mundo tiene un amigo, ni todo el mundo tiene un familiar o algo así que le preste, y menos un banco, que también cuando son épocas de crisis son mucho más estrictos a la hora de elegir a quién prestan su dinero. ¿Eh? Con eso hay la paradoja que siempre dicen, no, esto solamente te dan el paraguas cuando no llueve. Viene a ser un poco así. Cuando no lo necesitas, no paran de ofrecerte dinero. Pero si tu situación es angustiosa, si no tienes un ahorro,
mal vamos, ¿eh? Sí, siempre además hay cosas extraordinarias que son las que te cubren y efectivamente el ahorro es fundamental para todo, un tema de enfermedad, un tema de necesidad urgente, el estudio de los hijos, etcétera. Es decir, y es un ahorro recurrente, ¿eh? El ahorro, siempre lo hemos dicho, hay que hacerlo desde el principio, nada más cobrar, dices, voy a aportar estos 50 euros, estos 100 euros para ahorrar y punto. Y con el resto ya sigues tu labor normal y corriente. Y cuando hablamos de inversión, también recordamos, como ha dicho Jordi, que las inversiones a medio y largo plazo, como norma general, son rentables siempre. A corto plazo, pues hay que tener cuidado, porque vemos que tan pronto sube, cada vez que abre la boca Trump sube el pan y, y bajan las acciones, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con las cosas como se hacen, pero siempre dentro de una lógica, lo de medio y largo plazo. Veréis que después de la tempestad viene la calma, estaremos tranquilos y empezarán a marchar los mercados de una forma normal, que ahora es anormal lo que está pasando. Cada día nos encontramos con una cosa nueva y que además no saben cómo bajarse del carro, ni Irán por un lado, ni Estados Unidos por otro, y ya nos hemos olvidado de nuestra gran guerra que tenemos en Europa, que es Rusia atacando Ucrania. Bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver que todo eso es una desestabilización que crea incertidumbre en los mercados, en las personas y absolutamente en todo. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero queremos saber qué nos va a ofrecer tu asesor de cabecera hoy de 20 a 21 horas, ¿eh? Pues mira, vamos a hablar de algunas cuestiones importantes, de preguntas que me vais haciendo. Ha salido una sentencia en la que habla de los ascensores, si me puedo negar a pagar un ascensor o no, si puedo estar exento, pues comentaremos. Me pasáis también eh, temas de vivienda, temas de ingreso mínimo, si hay que tributar o no, y posterior, además de algunas noticias de interés. Y hoy lo que haremos es dar una visión, ya la última, una visión clara de los incrementos patrimoniales. Es decir, dentro de la filosofía, que me tenéis a mí toda la hora, es decir, no tengo a nadie más, porque he creído oportuno, que dado que estoy dando conferencias por ahí, intentar ayudaros para hacer la declaración de la renta y poder saber mucho más de los temas. Pues hoy hablaremos de las ganancias patrimoniales, reinversión, cómo se tributan, venta de acciones, criterio FIFO, coeficiente reductor, todo eso espero que nos ayude a saber cómo tenemos que hacerlo para pagar lo menos posible. Sí, y sobre todo que nos hagáis las preguntas que creáis conveniente y lo contestaremos tanto en Ahorrar en Tiempos Revueltos como en tu asesor de cabecera, ¿eh? Que muchas veces tenéis preguntas que nos hacéis llegar y son muy interesantes para exponérselas a todos nuestros oyentes, que esa es nuestra pretensión, el ser un vehículo de información, que vayáis descubriendo aquellas cosas, aquellas dudas y sobre todo podéis aprovechar, en el caso de tu asesor de cabecera, que José Antonio es quizá de las voces más 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 doctas Más estudiadas. de tema fiscal, ¿no? Que lleva muchísimos años asesorando a asesores. O sea, es asesor de asesores, con lo cual no dejéis de escuchar a tu asesor de cabecera hoy de 20 a 21 horas. Y ahora mismo, tampoco, que acabamos el programa de hoy, no dejar de escuchar a Sergi Guinó con su deporte, que siempre está al día y la verdad es que nos ofrece informaciones de primera mano. O sea que seguir escuchando a Gran Vía Radio. Pues nada, esperamos que el programa haya sido de vuestro interés y que os haya gustado y que nos sigáis en las próximas ediciones. Hasta pronto y os espero a las 20 horas. De 20 a 21. De 20 a 21. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera,
en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. ¿Un juicio a la vista? ¿Necesitas demostrar la verdad ante un tribunal? No dejes que los números jueguen en tu contra. En Gabinete Judicial Berman traducimos la complejidad contable en pruebas claras. Dirigido por Óscar Berman, perito judicial con 20 años de experiencia defendiendo tus intereses. Informes periciales para casos civiles, penales, laborales y comerciales, porque un buen informe puede ganar un caso. Gabinete Judicial Berman. Llámanos al 606 11 38 11, 606 11 38 11 o búscanos en la web oscarberman.es. Tu tranquilidad tiene nombre. Desde la infancia nos enseñan a cuidar de nuestras cosas, también de nuestra intimidad. Protegemos lo que más queremos, pero con nuestro actual modo de vida olvidamos cuidar de lo más importante. Si los tiempos cambian, también cambia la manera de protegernos. INCIBE pone a disposición de la ciudadanía y de las empresas un servicio nacional gratuito para ayudarte con tus dudas o problemas de ciberseguridad. Llama al 017 o contacta por WhatsApp o Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio eres tú. Sintonizas Gran Vía Radio. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Y así nació La Guapo, unidad de apoyo para pacientes oncológicos. Con ilusión, con fuerza, con determinación y voluntad, todo lo que se necesita para vencer al cáncer. La Guapo es una unidad de profesionales comprometidos en ayudar a pacientes oncológicos de forma desinteresada. Ser guapo es tener fuerza, es creer que todo es posible. ¿Y tú ya eres guapo? Si todavía no lo eres, únete a nosotros en www.fundacionguapo.org o a través del teléfono 958-958-123. Repito, 958-958-123. La Guapo, unidad de apoyo para pacientes oncológicos.
Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti.